Buenos días, vecino y vecina, y bienvenidos a la Cibelín. Nietzsche decía en su famosa obra El ocaso de los ídolos que muchos filósofos y, bueno, grandes mentes, grandes pensadores, eran demasiado pesimistas. A pesar de lo que mucha gente pueda creer, Nietzsche no era nihilista, sino todo lo contrario. Lo criticaba bastante e incluso llegaba a considerar autores como Sócrates o Platón como decadentes. En esta obra llega a citar las últimas palabras del propio Sócrates antes de morir, donde decía: vivir significa estar enfermo mucho tiempo. Obviamente Nietzsche criticaba este tipo de frases que ha marcado la historia en Occidente. Él sostenía, sin embargo, la enorme capacidad del ser humano de crear, de generar y que no necesitamos ni dioses ni otras variables. Para que veáis la verdadera perspectiva de Nietzsche, mencionaron el término de amor fati, que a muchos os sonará donde el alemán dice literalmente con sus palabras: mi fórmula para expresar la grandeza en el hombre es amor fati, el no querer que nada sea distinto ni en el pasado, ni en el futuro, ni por toda la eternidad. No solo soportar lo necesario, y aún menos disimularlo, sino amarlo. Por último, antes de dar paso a nuestra invitada, hay otro sabio, mi padre, que una vez, hace muchos años, no recuerdo muy bien el contexto, me dijo una frase que me marcó bastante. Raulito, yo soy adicto a la vida. Buenos días, yo soy Raúl García y damos comienzo a la temporada 2 y hoy en nuestro primer programa de Psicovoltaje aprovechamos que el pasado 10 de septiembre fue el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y vamos a hablar de este tema que tantas veces es tabú en nuestra sociedad. Este viaje que vamos a recorrer en el programa exige de una necesidad de entender el contexto del individuo, de la persona que pasa por esta situación, analizando y comprendiendo lo máximo posible su historia de vida. Analizaremos no solo las circunstancias de la persona, sino el entendimiento, o mejor dicho, la perspectiva que tiene el propio sujeto sobre la situación. Es decir, sus mecanismos mentales, sus pautas de comportamiento y su estilo de afrontamiento tienen un papel importantísimo. No solo el cómo la persona ve el mundo, sino por qué lo ve así. Cuando criticamos una conducta de estas características o analógicas, es muy difícil, por no decir imposible, hacerlo con toda la información necesaria para su entera comprensión. Así que hay que ser muy, pero que muy prudentes. Aún así, en este programa veremos varios de esos factores. Así que poneros cómodos porque es un programa duro, pero es un programa necesario. Arrancamos con... La Cibelina Podcast, con Raúl García, Ángel Conde, Lucrecia Lardíez y Marta Rodrigo. Y bueno, no os he dicho nada, pero aquí a mi lado tengo a Lu, que me va a acompañar en muchos programas esta temporada. Bienvenida, Lu. ¿A quién tenemos con nosotros? Buenos días, Raúl. Encantada de estar con vosotros aquí delante de las cámaras y no detrás, como estaba la temporada pasada. Y bueno, hoy tenemos una chica que ya hemos visto antes y que ya ha venido al podcast, así que mirad otros programas anteriores que esta chica sabe mucho. Tenemos a Raquel Arroyo, que es psicóloga sanitaria conductual. Bienvenida. Muchas gracias, pues yo encantada de estar aquí otra vez y gracias a vosotros por invitarme. Es un placer empezar contigo. Antes de empezar a profundizar, recordamos la línea de atención a la conducta suicida, el número 024, aunque luego Raquel nos desarrollará más vías. Antes de empezar, ¿podrías hacer una primera aproximación al concepto de suicidio para que contextualicemos desde casa con nuestros espectadores de qué vamos a hablar? Claro, pues bueno, todos sabemos que el suicidio es el acto de quitarse la vida de manera voluntaria y consciente y es un fenómeno multifactorial, o sea, no se puede explicar por un único factor, sino que pues hay varios factores que lo determinan y es un fenómeno bastante complejo y de hecho es psicobiosocial, que quiere decir que afectan tanto factores psicológicos como biológicos como sociales. Y bueno, pues como habéis dicho, es totalmente necesario hablar de ello, que por suerte cada vez se empieza a hablar un poco más. ¿Y por qué? Pues porque estamos viendo que por desgracia, están aumentando mucho los casos de muertes por suicidio. Entonces, pues la principal manera de combatir esto es empezar por hablar de ello. Genial. Y hemos estado compartiendo en nuestra cuenta de Instagram, que si no nos seguís es @lacibelina_podcast. Importante. Unas gráficas, ¿no?, que han estado mostrando los números de suicidio estos años en España y hemos visto un claro aumento. ¿Por qué crees que se debe a esto? Bueno, creo que el principal factor es que hay muchísima desinformación sobre este tema y a veces la información que hay no es la adecuada. Hay muchos mitos que se difunden constantemente y que hacen muchísimo mal en general a la sociedad y en específico a las personas que pueden
tener ideación suicida, que es algo que, por cierto, le puede pasar a cualquier persona. Y sí que es preocupante las cifras de las que hablamos porque cada vez están aumentando más y de hecho el año pasado, en 2023, llegamos a un número de 4.227 muertes por suicidio, que ha sido el más alto hasta la fecha. Y especialmente es preocupante respecto a los jóvenes porque ha pasado a ser ahora mismo la primera causa de muerte en jóvenes de 12 a 29 años. Es muy importante eso que dices de que le puede pasar a cualquiera. Uno siempre tiene la impresión de, pues, lo típico que luego hablaremos también de las películas, de la influencia que tiene culturalmente, de la idea que te haces de la persona con... Pero cualquier persona puede tener, ¿no? No hace falta que sea el prototipo, cualquiera podemos... Sí, totalmente. Es lo típico que piensas de nunca me pasaría a mí, pero es que, bueno, no lo puedes saber porque, como hemos dicho antes, no hay un único factor que lo condicione o lo determine. Es multifactorial y nunca sabes si se van a dar esas circunstancias o no vas a tener las herramientas adecuadas para afrontar lo que te esté pasando y obviamente no es algo que tú puedas controlar porque si fuera así, pues no tendríamos el problema que Claro, tenemos. claro, sería más fácil. Es cierto que la importancia de la salud mental se tiene más valorada en nuestros días, pero aún, según qué familias, sigue siendo un tema que se trata con cierta indiferencia. ¿Es el suicidio y su prevención también un tema tabú en muchas sociedades? Sí, por supuesto. O sea, de hecho, en el podcast anterior que vine sobre el duelo, ya hablamos de que la muerte en general en la sociedad es un tema muy tabú. Entonces, aún más cuando la muerte es producida por uno mismo. Y hay pues mucho estigma alrededor de este tema, como he dicho antes, muchos mitos que hacen mucho mal. Y luego también es un tema también muy cultural. Por ejemplo, en la religión es pecado el suicidio. Ujú. Y de hecho se considera igual de malo como el asesinato, porque al final lo consideran como un asesinato hacia ti mismo. Entonces, incluso aunque no seamos religiosos, que yo no lo soy, pero todos vivimos en una sociedad que está impregnada de esos valores judeocristianos y al final pues esas ideas, aunque a lo mejor no consideremos que directamente representen nuestro pensamiento, pero al final son ideas que las tenemos ahí constantemente y que condicionan nuestra forma de pensar. No, es verdad, justo además lo hablaba el otro día con un amigo, en la Divina Comedia, uno de los donde más profundo, de los sitios más profundos, era la gente que se suicidaba. O sea, todavía por encima de cosas que dices, oye, eso está muy mal. Pues no, ellos ponían el suicidio como todavía peor de lo peor de lo peor. Es que fíjate, es que, vamos, qué mayor estigma que ese. Sí, sí, sí. Entonces, si partimos de eso, pues eso explica por qué cuesta tanto hablar de ello y por qué en la sociedad pues lo ve de esa forma. Claro, pero ¿tú qué le dirías a la gente que dice, no, es que hablar de ello puede aumentar, que la gente tienda más a ello? Todo lo contrario, ¿no? Claro, de hecho, bueno, esto no es una opinión, es que está demostrado que hablar del suicidio salva vidas, lo que pasa es que hay que hablar bien, Ujú. porque ese es otro tema. Por ejemplo, los medios de comunicación a veces lo hacen no de la mejor manera y hay que hablar con información, con conocimiento y no desde el morbo, desde luego. O sea, por ejemplo, hay datos que no son necesarios dar, como por ejemplo Específicos, bueno, sí, o sea, a lo mejor como recrearse mucho en el método que ha utilizado, la forma, son datos morbosos que sí, que a la gente le pueden interesar, pero que al final tenemos que tener muy en cuenta, y más cuando tenemos la responsabilidad de hablar de este tema y comunicarlo a bastante gente, el por qué y para qué. ¿qué opinas de la gente, entonces, que opina que hablar de suicidio pueda hacer que todavía haya más gente propensa a ello? O sea, ¿tú crees que es algo que viene bien, que viene mal, hablar? Pues sin duda, y no es una opinión mía, sino que son datos, eh, hablar del suicidio lo previene. Lo que pasa es que no de cualquier forma, hay que hablar bien. O sea, quiero decir, antes he comentado el tema de los mitos. No vale hablar propagando esos mitos y contribuyendo a eso, sino hablar un poco desde la información y el sentido común y, por ejemplo, los medios de comunicación también tienen una responsabilidad bastante grande en esto, Ujú. porque hay veces que, pues por desgracia, no se comunica de la mejor manera y a lo mejor se exponen, Van al morbo, ¿no? exacto, como datos más morbosos que no, o sea, por ejemplo, como sobre la forma en la que se ha cometido el suicidio
Y pues eso, al final desde el morbo, entonces no todo vale, hay que hacerlo bien y más la gente que tiene una responsabilidad social en cuanto a la repercusión que puede tener y a la gente que puede llegar, pues hablar sí, pero hacerlo bien. Pero vamos, que sin duda, si se habla con un poco de conocimiento, el suicidio, o sea, el hablar de suicidio previene el suicidio. Bueno, y hablan también de la comunicación del suicidio. Hay muchas obras, muchas pelis, muchas series, también Julieta, por 13 razones, ese tipo de romantización al suicidio. ¿Tú crees que hace un bien a esa comunicación o al final lo que hace es perjudicarla? No, obviamente entramos en lo mismo. Hay que hablar de ello, hay que darle visibilidad, pero con responsabilidad y con una buena base de información. Romantizar el suicidio nunca va a ser positivo, obviamente. Y es algo que se ha hecho desde toda la vida. Ha habido épocas en las que más, pues por ejemplo, eso mismamente, tenemos de ejemplo la obra de Romeo y Julieta que has comentado. Luego en el siglo XIX con el romanticismo, ahí también se romantizaba, nunca mejor dicho, el suicidio y al final tanto plasmado en obras literarias o artísticas como incluso que al final lo cometían los propios autores en muchas ocasiones. Pero bueno, también ha hecho mucho daño el amor romántico, ¿no? Porque tanto Romeo y Julieta como el ejemplo que he puesto yo del romanticismo y muchísimos otros que podemos ver en películas un montón, está vinculado a, pues eso, a un fracaso amoroso romántico y bueno, que ya sabemos aquí todos que el amor romántico es bastante Sí. tóxico y perjudicial, pero sin duda, pues romantizar ese tipo de cosas no hace ningún favor, al igual que, por ejemplo, en la época de Tumblr se han romantizado las autolesiones o ahora se pueden romantizar otras cosas, pero al final es eso, es tener un poco de conciencia social. Es que al final lo vas viendo, lo vas viendo, lo vas viendo cuando eres pequeño y vas creciendo y al final tú tienes una idea del suicidio, tienes una idea del amor, tienes una idea de la amistad que a lo mejor dista mucho de lo que convendría, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que me gusta mucho, que es la tipología Robbie Williams, porque yo creo que a todos nos chocó bastante, yo lo llamo así, pero es cuando una persona de repente da la sorpresa y no te lo esperas para nada. Una persona que parece feliz, ¿no? Un risueño, que dices, no, esta persona no me lo esperaba y de repente, ¡pum!, te llevas la noticia. ¿Qué puedes decirnos respecto a estas personas? Bueno, creo que esto está bastante relacionado con lo que hablábamos antes de que al final el suicidio es un tema muy tabú en la sociedad, entonces a la gente le cuesta mucho hablar de ello y a la gente le cuesta mucho escuchar hablar de ello, y más si es alguien cercano, porque totalmente entendible que es algo que da mucho miedo, pero es que es algo que no podemos ignorar por mucho miedo que dé, entonces lo mejor que podemos hacer es tratar de normalizar el hablar de ello y sobre todo siendo conscientes de que hablar de ello es prevenirlo. Entonces, pues bueno, yo entiendo, vamos, es lógico que cueste, pero y más pues teniendo en cuenta todo lo que hemos contado ya a nivel social de cómo afecta este tema, pero no me sorprende que eso suceda en el sentido de que debe ser también muy difícil en una sociedad en la que castiga tanto este tema hablar de ello, pero precisamente si queremos dejar de sorprendernos de que de repente una persona que nunca ha hablado de ello parecía que estaba bien Ujú. y luego pasa eso, pues todo es responsabilidad social de todos contribuir a hablar de manera responsable de este tema. Al final, cuando pasan estas cosas, es como que se cae la máscara que la gente le pone, sobre todo a la gente famosa, es donde más se nota, ¿no? Al típico cantante que dices, joder, macho, y no me había enterado de que estaba mal. Y ya era como, pues a lo mejor es que no, se le ha construido una especie de, pues eso, de máscara que de repente, pum, se quita y la persona está mal. Y es que creemos que hay una forma única de vivir una depresión o una ideación suicida o un problema de salud mental en general. Y no, o sea, a lo mejor hay gente que está deprimida y de verdad no está en su cama y no puede salir de la cama, y hay gente que está deprimida y está riéndose con sus Ujú. amigos un fin de semana y no por ello está menos deprimido. Es que hay que ver el caso particular de cada uno y sobre todo no juzgar porque no nos cuadre en nuestra cabeza con la idea que tenemos de cómo se debe llevar X problema. Y además tendemos a invalidar las pequeñas señales, porque cuando alguien te dice, no, es que no me siento bien, no está, no sé qué, dices tú, tío, de verdad que tienes una casa donde vivir, una cama donde dormir y comida para llegar a final de mes,
y como que tendemos a invalidar este tipo de situaciones, ¿no? Es que tienes muchas cosas felices por las que ¿De qué vivir, te quejas? ¿de qué te quejas, Pues tú no? pensando de cómo quejas y no vas a venir. Entonces, y también creo que invalidar esas pequeñas unidas que al final las hacemos sin darnos cuenta o porque no tenemos las herramientas para contar este tipo de cosas, hace que tampoco luego se dé la situación para hablar también de ello, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, uno de los errores que más común suele ser y que también es más perjudicial es, como tú decías, caer en la invalidación, porque al final, si una persona tiene el mínimo de confianza contigo para hablarte de su situación o de cómo se siente, si se encuentra con encima, con un muro que de repente le plantas, que es esa invalidación, que muchas veces es desde la mejor de las intenciones y de forma inconsciente, pero hay que tener cuidado con cómo transmitimos esas cosas y sobre todo valorar el que una persona nos esté contando algo y escuchar. Que hay veces que pensamos que no podemos hacer nada y no somos conscientes de que escuchando de verdad ya estamos haciendo mucho más de lo que creemos. Claro, y bueno, también hemos hablado antes de la depresión productiva, hablando de eso, como el exceso de trabajo, ¿no? La presión, si somos adolescentes, somos niños, la presión de nuestros padres, como eso también nos puede llevar a tener ideación o quizás llegar al suicidio, como muchas veces ha pasado, ¿no? Y en el trabajo, en el otro también, que si estoy muy agobiado porque estoy y tal, y el jefe me presiona un poco más, y al final ves todo que es un desastre y te llevas las cosas. Pues al final esto que estáis comentando son factores de riesgo, efectivamente. Sí que es verdad que pueden influir en aumentar en cierta manera la probabilidad de que aparezca ideación suicida. No es que estos factores de por sí conlleven eso, o sea, recordemos otra vez y que lo repito, pero porque es importante que al final el suicidio es un problema multifactorial, no es porque tú tengas esta situación ya se te va a desencadenar esto, pero efectivamente sí que son factores de riesgo y si se juntan muchos factores de riesgo, pues ahí ya tenemos un problema. Hay un dato del diario.es y es que los hombres se suicidan hasta 3 veces más que las mujeres. ¿Podrías explicarnos por qué puede ser? ¿Qué factores influyen en esto? Pues este fenómeno es bastante curioso porque yo creo que personas que no tengan mucha información sobre esto, a lo mejor les puede chocar de primeras este dato, pero esto está totalmente relacionado con los roles de género y es que los roles de género influyen hasta pues eso, en la forma en la que se suicidan los hombres y por un lado, los hombres tienden, por esos roles de género, a hablar menos cuando están mal, a hablar menos con sus amigos. Las mujeres tendemos mucho más en cuando estamos mal, llamar a nuestras amigas o estar una tarde entera hablando de lo que nos preocupa o de que... y parece una tontería, pero es que no lo es, porque las mujeres expresamos mucho más y a lo mejor eso nos ayuda a canalizar nuestros problemas, nuestras emociones, expresamos mucho más y eso es salud mental al final. Los hombres, por esos roles de género de parecer como fuerte, de yo Sí, no no tengo me lo problemas, aguanto. yo no me preocupo tanto, yo no voy a estar 2 horas hablando con mis amigos de esto, que es una tontería. Pues eso hace que al final también, al guardar más esos problemas, van acumulando, acumulando y hay veces que en el momento en el que explotan, ya es una explosión tan grande que a lo mejor deriva, pues eso, en este caso, en el peor de los casos, en un suicidio. Entonces las mujeres es como que a nivel social y cultural sí que tenemos más aprendido y normalizado el pedir ayuda. Y luego, por otro lado, otro factor que influye en que sean los hombres los que más mueren por suicidio que las mujeres es que también debido a los roles de género, los hombres utilizan métodos más letales, como pues, por ejemplo pueden ser armas o las vías de un tren, algo así. Entonces son métodos que tienes muchas menos probabilidades de que puedan ayudarte o de que puedan intervenir y sacarte de esa situación, sino que es como que cuando ya ha tomado la decisión de hacerlo ya no hay vuelta atrás. Las mujeres, sin embargo, tienden a hacerlo más pues, con pastillas y cosas así que hay como un poco más de margen para poder intervenir, pero es que a mí la verdad que me parece súper curioso que es como, wow, ¿hasta dónde nos afectan los roles de Sí. género para que incluso sea condicionante en este tema? Y que por eso también aprovecho a decir que por eso es tan importante también el feminismo y buscar una igualdad real, porque el feminismo no solo busca o sea, no solo es por y para las mujeres, es que el feminismo también lucha, pues por ejemplo, por eso, porque los hombres no
tengan que morir más por suicidio, por ejemplo. Hombre, al final es que los hombres también están afectados por el machismo, también son víctimas del machismo. Me parece que no, que el machismo es solo la violencia contra la mujer, pero es que ese rol y esa figura que se ha creado de el hombre superior, el hombre no llora, el hombre es más fuerte, al final también les repercute a ellas, porque también son personas con sentimientos y emociones como lo somos tú y yo, como lo es él. Totalmente. También es algo transversal. Ujú. Y está bien que lo digamos y que lo repitamos hasta la ciudad. Vale, has hablado antes de, por ejemplo, tirarse a las vías del tren, ¿no? Que llega una persona a hacer su suicidio en un sitio público. Bueno, eso ya es o sea, no es un único factor, es como también un conjunto de factores y a lo mejor puede, vamos, pongo un ejemplo porque habría que analizar el caso de cada persona, pero a lo mejor es una forma también como como de demostrar al resto como, no quiero utilizar la expresión llamar la atención porque o sí, pero en un buen sentido, pero hay veces que es como, no puedo más con este mundo, no estoy recibiendo la ayuda que necesito de este mundo y pues lo hago en un sitio público y es como, digamos, que el concepto que quería decir que no me salía es como acto de rebelión, más bien. Vale. Vale. Exacto. Como Sí, una manifestación no visto, sí, pues sí, aquí estoy. exacto. O sea que luego lo dicho, hay que analizar individualmente cada caso, pero una posible explicación puede ser esa. Bueno, ahora pasaremos con Lu a hablar sobre el detonante que hace pasar del pensamiento a lo que es el acto, el intento. Pero antes te quiero preguntar por una diferencia muy importante que es, pues eso, diferenciar entre conducta suicida y autolesión, que eso lo tiene que quedar claro al. Ujú. Sí, es una pregunta importante porque es verdad que se puede confundir y no es lo mismo porque lo que determina la diferencia es la función que para la persona tenga esa conducta. O sea, una persona que se autolesiona generalmente no es con intención de quitarse la vida, o sea, a no ser que tenga ideación suicida, pero las autolesiones son una forma que tiene la persona, evidentemente que no es beneficiosa para sí misma, pero bueno, es una herramienta para que nos entendamos, para hacer frente a una gestión emocional que le está desbordando. Entonces, pero su intención no es quitarse la vida. Con el suicidio, su intención sí que es explícitamente la de acabar con su vida. Entonces, hay una conducta que a lo mejor morfológicamente puede ser igual en dos personas, pues por ejemplo, en el caso de las autolesiones, y a lo mejor para una sí que se consideraría conducta suicida porque la intención es esa, pero para otra simplemente es unas autolesiones porque su intención es esa, independientemente de la gravedad que luego tenga eso que... Digamos que no todas las autolesiones son conductas suicidas. Exacto. Ahí las hay, y sí que es verdad que al revés sí, que una conducta suicida suele ser. Claro, Pero exacto. en la otra dirección no tiene. Exactamente. Lo primordial es ver qué función tiene para la persona esa conducta. Vale, entonces pasamos de cuál es el detonante de la ideación suicida al acto, ¿no? Porque al final es un paso y un tabú muy grande. Requiere mucha valentía al final quitarte la vida. Entonces, ¿cuál es el detonante? Pues a ver, es que la ideación suicida es un continuo, o sea, nos imaginamos como una línea y en un extremo, o sea, por un lado está la ideación suicida y por otro lado la conducta. Entonces es un proceso, digamos, que no hay un momento determinante en el que, o sea, no hay un salto, se pasa por un proceso. A lo mejor sí que puede haber una gota que colma el vaso, digamos, pero no es que sea como el detonante, es porque ha habido un proceso previo y ya pues a lo mejor sí que puede haber algo que sea como ya no puedo más y ya esto me hace llegar al paso de pasar de la ideación a la conducta, pero pues como hemos dicho hay muchos factores y no es como una cosa única, a no ser que, bueno, puede haber casos muy complicados de pues unos padres que les acaban de comunicar el fallecimiento de su hijo o algo así, a lo mejor ahí sí que se puede como acelerar de repente el proceso y pasar bastante rápido de la ideación a la conducta, pero en general, así como generalizando un poco, pues eso, es un proceso. Claro, y hay mucha gente que la planifica, ¿no?
Yo he conocido gente que ha tenido conductas suicidas y muchas de ellas era con planificación previa. ¿Cuántas de ellas al final llegan a la conducta? En prácticamente todos los casos hay planificación, o sea, esa planificación es parte de la ideación suicida y luego ya cuando empieza a llevar en marcha esa planificación ya sería la conducta. Sí que puede haber casos en los que la persona sea más impulsiva y a lo mejor no haya tanta planificación y pase directamente al acto por esa impulsividad, pero generalmente sí que suele haber una planificación y por eso es tan importante que la persona pida ayuda o que alguien detecte esa necesidad de ayuda para poder detenernos en la planificación y que no vaya a la conducta. Bueno, hemos hablado de las llamadas de atención ya, pero aparte de estas famosas pues, señales, ¿no? ¿Cuáles más hay aparte de estas para saber que hay una persona en nuestro círculo que efectivamente está pasando por ese proceso? Bueno, respecto a lo de las llamadas de atención, pues realmente no deja de ser como un mito más que se difunde y realmente no hay que tomarlo como una llamada de atención porque no es una llamada de atención, de hecho mejor dicho, sería una llamada de ayuda. Entonces, bueno, nunca hay que subestimar esto. De hecho, prácticamente todo el mundo que se suicida lo ha comunicado antes. Entonces, no es que esté llamando la atención, es que está manifestando que tiene ideación suicida. Bueno, para que veamos la influencia que tiene el lenguaje, ¿no? Hasta en eso podría ayudar si le cambiáramos el nombre, Totalmente. para una señal de ayuda. A lo mejor la gente lo tomaría de otra manera. Y es curioso que hablamos de un tema tabú y lo que consideramos un tema tabú que es el suicidio, pero sin embargo acabas de decir, ¿no?, que prácticamente casi todas las personas que se han suicidado lo han comunicado antes. Entonces, como que quizás no hemos sabido ver esas señales. Exactamente, sí, total. Bueno, ¿qué estrategias recomendarías entonces a las familias para crear un entorno de apoyo emocional a la persona? O sea, yo sé que ahora, por ejemplo, mi hermano está pasando por un proceso, tal, o mi tío, o mi abuelo. ¿Qué pautas o qué comportamientos vendrían bien para crear esa red de confort? Bueno, pues eso, lo primero es generar un espacio seguro y de confianza donde la persona no sienta que se le está poniendo en juicio o se está juzgando lo que siente. Como hemos dicho antes, súper importante la validación. No validar el hecho de querer suicidarse, sino validar que estés sintiendo eso y que estés tan desbordado que sientes que esa es como la única solución que hay. O sea, validamos el sentimiento, no validamos obviamente lo que es el acto de suicidio. Pero eso es súper importante. Y luego, pues, escuchar de manera activa y empática, entender que a lo mejor hay muchas cosas que nos va a costar procesar y que nos cuesta entender, pero por suerte a día de hoy hay mucha información también a nuestro alcance y recursos puestos de manera gratuita para la gente, que luego hablaremos más en profundidad de ello. Pedir ayuda profesional y eh, en todo momento estar abierto a involucrarse en ese proceso porque la persona con ideación suicida necesita su red social, ya sea familia, amigos. Es el factor más importante de protección que tiene una persona con ideación suicida es su red de apoyo social. Fíjate que todo lo que has dicho se anula con una frase del estilo, está al lado, ya se le pasará. O sea, todo lo que has dicho se anula con esa frase. Ni apoyo, ni pensar en ir al psicólogo, ni nada. ¿Y cuánto daño ha hecho esa frase, ya no solo con esto, sino en general con un montón de problemas? Vale, antes hablamos de la comunicación y cuando vas al médico, uno de los problemas en los que te dice, me siento mal, tal, no sé qué, lo primero que te hacen es darte pastillas, ¿no? ¿Qué piensas sobre las pastillas? ¿Es una situación, una solución para siempre? ¿Temporal? ¿Ayuda? ¿No ayuda? Pues a ver, partimos de la base de que somos un país muy sobremedicado. De hecho, somos el país de Europa que más sobremedicación tiene, más fármacos consume de este tipo. Entonces, bueno, esto es un problema que viene de que no hay recursos suficientes en salud mental en el sistema público, no hay psicólogos suficientes. Los psicólogos que hay no es que sean malos, en contra de lo que mucha gente cree, es que están desbordados y no están pudiendo hacer su trabajo. No están pudiendo atender a toda la gente que lo necesita porque también hay mucha demanda.
y no se está cubriendo esa demanda. Entonces, muchas veces, por estar desbordados, lo que se hace es derivar directamente a psiquiatría, pastilla y ya está. Entonces, no se está utilizando bien en muchos casos la medicación. Ahora bien, tampoco quiero demonizar la medicación porque sí que hay casos en los que la medicación es necesaria. O sea, por ejemplo, hay casos en los que una persona tiene un estado de ánimo muy bajo o una sobreactivación muy alta y sería muy difícil trabajar a nivel psicológico con esa persona si no tenemos complementariamente un tratamiento farmacológico como para poder contenerla o sostenerla un poco. En el caso del ánimo bajo, pues por ejemplo, levantarlo un poquito con la medicación para poder intervenir a nivel psicológico. Entonces, bueno, hay casos en los que sí que son necesarios. No quiero decir como sí a la medicación o no a la medicación, hay que matizar. Pero bueno, es cierto que en muchas ocasiones se medica y se utiliza como un parche, o sea, no se trabaja la causa, sino que se palía el síntoma, pero eso es como poner una tirita que va a estar ahí hasta que reviente. Entonces, bueno, la medicación siempre debería ser complementaria al tratamiento psicológico, no se debería recetar medicación y menos en estos casos de conducta suicida o pensar en estado de ánimo depresivo simplemente tómate esto y ya está. Es que siempre se debería usar como una herramienta complementaria a la terapia. Exacto. Es verdad lo que decías, que muchas veces dicen, no, es que el médico de la Seguridad Social, es que a lo mejor el médico de la Seguridad Social tiene 80 pacientes en la mañana y al final, pues es verdad que acaba tirando del recurso Total. que tiene. Y claro, que yo pienso igual, ¿eh? O sea, eso de estar medicando así, pum, toma, habla, para lo mejor. Hombre, no seamos serios, ¿no? Habrá que hacer una terapia y luego, si además hace falta, pues bueno. Sí, Pero, tenemos un problema muy grande en España con esto. mira, Sí, desde aquí hacer un poco reivindicación ¿no? al sistema de salud de la sanidad pública. ¿No? He expresado una conducta suicida y de repente quizás tengo psicólogo dentro de 6 meses. Claro, eso es un poco puede ser. sí, es una barbaridad. Bueno, ya que nos ponemos un poquito más cognitivos, más de terapia, vamos a hablar del estilo de afrontamiento, que es muy importante. Lo he dicho antes de la introducción, hay gente que afronta las cosas en general, las situaciones las afronta de una manera y hay otra gente que las afronta de otra. ¿Cómo puede afectar esto a alguien que tiene ideación suicida? Pues esto está muy relacionado con el locus de control que tenga la persona. Hay como dos tipos de locus de control que puede ser externo e interno. Y, por ejemplo, tener locus de control externo es que las cosas que te pasan como que las atribuyes pues a factores externos a ti, a otras personas, a la situación, a la circunstancia, pero como que tú sientes que tú no tienes el control de eso que te está pasando. Por el contrario, el locus interno es como que tú sí que atribuyes a ti lo que te está pasando y piensas que sí que tienes pues capacidad de hacer algo al respecto. Entonces, lo que pasa con las personas con ideación suicida y con estado depresivo también es que tienen un locus de control externo muy alto. Entonces, es como que sienten como esa indefensión de no poder gestionar lo que les está sucediendo porque ellos no depende de ellos. Claro, como que el mundo es imposible, ¿no? Tal y como está. Claro. Yo no puedo con eso. Exacto. Y habrá cosas que sí de verdad no estén en el control de una persona, o sea, eso, pero para todo el mundo, va a haber cosas que estén en nuestro control y cosas que no. Pero es verdad que hay veces que es problemático el pensar, porque claro, si tú piensas que esto nunca va a cambiar, que tú nunca vas a poder hacer nada por tal, pues claro, eso conlleva un nivel de desesperanza muy alto. Y la desesperanza es un factor que juega un papel muy complicado en la ideación suicida. Vale, hemos hablado de los estilos de afrontamiento. Ahora yo te pregunto cuáles son las señales ¿no? que una persona puede llegar a dar cuando está teniendo pues, esos pensamientos suicidas o que va a llegar a suicidarse. Vale, pues por ejemplo, un estado de ánimo muy bajo, dejar de hacer actividades que antes le resultaban gratificantes, eh, tener un peor desempeño en el ámbito educativo, laboral y en general en sus obligaciones o incluso no ser capaz de poder realizarlas, cambios repentinos de humor, también comenzar a abusar de drogas o tomar riesgos excesivos en general, pues, por ejemplo con el coche o cosas así, cambios en los patrones de sueño y de alimentación,
y también bajo rendimiento en general en su vida, de no ser capaz pues, de hacer cosas de su vida cotidiana que antes sí que eran capaz y ahora pues cada vez le cuesta más. Y luego también que hable de ello directamente, o sea, que lo exprese, sea más explícitamente, o sea, si es explícitamente está claro, ¿no? Pero también puede ser de manera más implícita, como por ejemplo diciendo que es que estaríais mejor sin mí, o es que, o ya os arrepentiréis cuando yo no esté, o es que nada, la vida ya no tiene sentido, pues cosas así Las que no son, frasecitas, claro, el pack de sí, frases. exactamente. Y luego hay una conducta de alto peligro, que es una persona que tiene ideación suicida y empieza a hacer esto, cuidado, porque está dando señales de que tiene pensado cometer el suicidio dentro de poco. Y es, pues, por ejemplo, actos de despedida, de despedirse de sus personas importantes, gestionar, por ejemplo, regalar sus pertenencias o gestionar, dejar como cabos atados antes de irse, como por ejemplo, si tiene una mascota, pues quién va a cuidar de mi mascota, o si tiene hijos, o si tiene cosas que le importen, pues como gestionar ese tipo de cosas. Alerta, Esa totalmente. alerta total porque a ver por qué está haciendo eso. Entonces, y luego también en personas con un estado de ánimo muy, muy bajito hay que tener mucho cuidado porque hay personas que, pues eso, cuando tienen un estado de ánimo muy bajo, y mucha desesperanza, que son factores súper de riesgo para la ideación suicida, si conseguimos levantar un poquito el estado de ánimo, sea con medicación o con el tratamiento y tal, pero no, o sea, con el tratamiento psicológico, con lo que sea, pero no conseguimos reducir la desesperanza, puede ser que ese hecho de haber levantado un poco el estado de ánimo le dé las fuerzas que no tenía antes para cometer el suicidio, porque realmente la desesperanza sigue estando ahí, pero las fuerzas que no tenía antes ahora las puede tener. Claro, Entonces, pues también hay que tener... las has activado de alguna manera y... Exacto, pero la desesperanza sigue estando ahí, es un factor clave también a trabajar. Entonces, Bueno, vamos ahora con un hueso duro, aprovechando que te tenemos aquí. ¿Cómo se trabaja en líneas generales estos casos en la terapia, en una consulta de psicología? Vale, pues bueno, lo primero sería, como en cualquier problema, hacer evaluación. Lo que pasa es que lo complicado de la ideación suicida es que muchas veces hay que mezclar la evaluación con el propio tratamiento, porque sobre todo en casos muy de riesgo, digamos que no hay tiempo que perder, entonces aunque tú tengas que evaluar, mientras evalúas ya entras un poco en la intervención. Pero lo voy a explicar así como más ordenado, como por pasos, aunque ya os digo que hay veces que hay que mezclar pasos en casos complicados. Bueno, primero hacemos una evaluación de varias cosas. Lo primero sería de factores de riesgo y factores de protección que tiene la persona. Los factores de riesgo son, uno de ellos es que sea hombre, por lo que hemos visto antes. También que tenga depresión en general. La depresión ya sabemos, estado de ánimo bajo, eso pues influye bastante. El alcoholismo, que es alcoholismo, Sustancias. sustancias varias en general, drogas. Luego también desesperanza, ya esto con asterísticos en mayúsculas y en rojo, o sea, eso influye bastante. Y luego intentos previos de suicidio o autolesiones. También si ha habido suicidios o intentos de suicidios en su familia y que tenga como ese aprendizaje de como estilo de afrontamiento y tal. Y luego, aislamiento social, esto también bastante importante, este punto. Luego, enfermedades físicas, o sea, enfermedades físicas crónicas, especialmente Vale. aquellas que conlleven dolor crónico, también es un factor a tener en cuenta. Luego, estar pasando por un proceso de duelo muy complicado o que, aunque haya pasado tiempo, como que le siga afectando, sobre todo pues fechas. Al final son cosas que causan desesperanza en sí mismas, son cosas porque, Muy bueno, difíciles de vale. gestionar, sí. Luego, pues haber tenido alguna pérdida traumática o algún accidente traumático o haber vivido abuso físico o abuso sexual, violencia y pérdida de algo muy importante que puede ser una persona, pero también puede ser su trabajo. En el caso de haber tenido un accidente y haber quedado con una discapacidad, pues también es un duelo, como hablamos también en el otro Sí, programa. justo. Entonces, pues una pérdida, que no tiene por qué ser una persona, puede ser de muchos tipos. Esos son los factores de riesgo.
Luego, factores de protección que también son muy importantes tenerlos en cuenta para la intervención. El apoyo social. Tanto la familia como los amigos es el factor más importante que puede tener una persona. Es como los factores más efectivos en la protección y en la prevención del suicidio. Luego, habilidades de comunicación. Cuantas más y mejores habilidades de comunicación tenga una persona, mejor. Luego, su estilo de resolución de problemas. Y también el tener la capacidad de buscar ayuda y buscar soluciones, y no quedarse como enredado en un problema, sino decir, bueno, pues voy a ver qué puedo hacer, si yo no puedo solo pido ayuda a alguien. Claro, porque eso al final es un indicativo de que tiene voluntad de querer avanzar, de no estancarse. Y de saber, porque hay gente que a lo mejor no, por su aprendizaje o por cómo han visto otros patrones en su familia y tal, no ha aprendido eso y ni siquiera es capaz de pedir ayuda. Se hace O bola por y... un hombre, roles de género, tal, o sea, al final hay veces que es como que no es capaz porque no lo ha aprendido o no ha interiorizado eso, sí, total. Luego, tener autoestima y confianza en uno mismo y tener valores sociales positivos como de justicia, igualdad y el respeto y tal. Y luego las creencias religiosas también podrían ser un factor de riesgo, aunque esto tiene una doble cara, porque puede ser un factor de riesgo y también puede ser puede ser un factor de protección, pero también puede ser un factor de riesgo. En el caso de que por ejemplo, la persona por su religión sea algo como que le impide suicidarse, pues en ese momento habría que aferrarse a eso. Luego ya veremos si esa creencia a largo plazo es buena, es mala o por qué tiene esa creencia, pero vamos, que la religión puede ser bien jugado, digamos, puede ser un factor de protección. Y otro de los factores de protección pueden ser las creencias religiosas. Aunque esto es curioso porque puede ser a la vez un factor de protección o un factor de riesgo dependiendo de la idea implícita que haya ahí en cada religión, porque claro, eso pues depende. Pero en cualquier caso, en algunos casos sí que podría ser un factor de protección unido a los valores, creencias e ideas de esa persona. Bueno, sí. No, yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que la religión romantiza la muerte? Porque al final es, bueno, no pasa nada, me voy de esta vida, pero sé que me voy a ir al cielo. Bueno, no sé si romantizar o cuál sería la palabra, pero sí, cada religión plantea la muerte de una forma. En concreto, pues la religión cristiana sí que te plantea que hay como otra vida más allá y que no es el final. Pero luego, por otro lado, en cuanto al suicidio, te dice que es pecado suicidarte. Entonces, bueno, ahí justo no lo estaría romantizando, al contrario, lo está castigando. Entonces, pues en este caso, aunque a nivel de ideas sobre el suicidio sea un estigma el tema de que se piense que es un pecado suicidarse, en una persona concreta, en una situación concreta de alto riesgo, sería un factor de protección al que anclarse o sea, al que agarrarse para intentar sostener a esa persona su religión o sea, pues si tu religión no te deja hacer esto, en un momento de desesperación es un factor bueno, aunque luego a la larga y en cuanto a ideas preconcebidas del suicidio sea malo, pero en un caso concreto una persona que va a suicidarse en ese momento, te puedes agarrar a eso y de hecho tienes que hacerlo porque es un factor de protección para esa persona. Entonces, esa era la primera fase. Y ahora Sí, iríamos con la segunda fase. vale, estamos en la evaluación y dentro de la evaluación, aparte de los factores de riesgo y de protección, luego tenemos que evaluar el riesgo actual de la persona. Entonces, primero partimos de los problemas que le están haciendo a esa persona tener ideación suicida, los exploramos y exploramos la frecuencia y la intensidad con la que los tiene. Podemos pedirle, por ejemplo, una escala del 0 al 10 nos diga esos pensamientos de suicidio, cuánto de molestos son o la frecuencia con la que aparecen. Y luego llegamos a una parte súper importante de la evaluación que es evaluación si hay planificación y de cuánto de definida está esta planificación, porque esto nos da una idea más concreta del riesgo que corre esta persona. Entonces, para evaluar la planificación, hacemos preguntas sobre el método elegido, que correspondería a la pregunta de cómo, para ver cuánto de letal es el método y de accesible lo tiene.
Luego, las circunstancias, es decir, cuándo, circunstancias o día que tiene planeado hacerlo, el lugar, o sea, dónde, y el motivo, o los motivos, el por qué. Claro, y también el nivel de detalle que dé nos da pistas de, ¿no? Porque si dice, pues tal día, Sí. tal hora, en tal sitio, claro, Ujú. al final, De hecho, que la persona se muestre cómoda pensando en morirse y que te lo cuente así como con total normalidad y que no le esté incomodando, es una señal de alerta muy alta porque es como que ya se encuentra tranquilo con eso. Ni siquiera es que haya una dualidad en su cabeza o que esté luchando contra esas ideas, sino que ya lo lo tiene tiene como... aceptado. Exacto, entonces eso es como riesgo inminente. Ujú. Y bueno, luego seguimos evaluamos la desesperanza, que hemos hecho tanto hincapié en ella, pues qué cree que le dé para el futuro, preguntas como cómo te ves de aquí a 3 meses, para ver que si es capaz de visualizar algo o más allá o no. Y luego, pues también evaluar la culpa, porque muchas personas se sienten culpa, sobre todo cuando el estado de ánimo es depresivo y está muy bajo, se atribuyen a sí mismos mucha culpa y tienen pensamientos del tipo, es que la gente estaría mejor sin mí o el mundo estaría mejor sin mí. Luego evaluamos los apoyos sociales, que ya hemos hablado también fundamental, porque tenemos que saber con qué apoyos contamos también para involucrarlos en la, en todo este proceso y en la prevención, y evaluamos apoyos tanto reales como percibidos por la persona. Y luego, pues los valores, creencias y, pues eso, todo esto que son los factores de protección. Y se pueden utilizar también cuestionarios como herramienta complementaria, pues hay distintos cuestionarios pues para medir la escala de ideación suicida, etc. Luego vamos a la siguiente fase de todo este proceso de evaluación barra intervención, que es valorar el nivel concreto de riesgo de suicidio. Y para esto hay como una escala en la que el nivel 4 es el más alto y es pues eso, riesgo alto. Que en esos casos además lo aconsejable seguramente sea como a lo mejor si se ve necesario ingresar a la persona en un centro especializado, en psiquiatría o lo que sea. Luego el riesgo medio alto, que es número 3. Luego el riesgo bajo, riesgo medio, número 2. Riesgo bajo, número 1. Y riesgo nulo, el 0. O sea, es en el 4 donde se valora, Sí, en el 4 es pero como mejor que va a ser hay inminente. que O sea, ingresarlo porque porque la persona tiene la planificación súper tiene todo. estructurada, acceso a los métodos y una desesperanza que no le permite pensar en otra cosa. Entonces, eso habría que actuar súper rápido porque es como contener a la persona, o sea, quiere decir, contener emocionalmente a la persona si no está siendo capaz porque ya te lo está diciendo que ya lo tiene todo. Y es complicado, supongo, que detectar a alguien en el punto número 4, ¿no? Vale, ahora la siguiente parte del proceso sería hacer un plan de control del riesgo de suicidio. Para esto es súper importante hacer un análisis funcional de la conducta o de la ideación suicida. Es decir, qué función tiene para esa persona el pensar en el suicidio, porque al final todo cumple una función que si no sabes mucho de psicología puede sonarse un poco raro, pero ¿qué función puede estar cumpliendo para una persona al pensar en el suicidio? Pues cuando una persona está totalmente desbordada, con un malestar muy extremo y que siente que no puede hacer nada, el pensar en el suicidio le alivia ese malestar. O sea, estaría actuando como un refuerzo negativo, que es ese alivio. Entonces, bueno, eso suele ser así, pero habría que hacer un análisis concreto para cada persona, para cada caso, qué función está cumpliendo. Entonces, ya con eso se puede seguir elaborando la intervención y se determinan las pautas de actuación, que se utiliza en psicología una especie de esquema que se llama árbol de decisiones, que es pues eso, como un esquema con preguntas que no es para hacérselas a la persona, es para el propio psicólogo va respondiendo a esas preguntas y en función de las respuestas que dé de sí o no, le va llevando como a unas pautas de actuación ajustadas a lo que se esté dando en ese momento. Cuando el riesgo es medio alto o alto, es decir, de nivel 3 o 4, que habíamos dicho que el más alto es el 4, se hace un contrato terapéutico con la persona, que es el psicólogo, entre el psicólogo y esa persona.
el psicólogo le da literalmente un contrato en papel, que es como un compromiso de no suicidarse. Entonces, lo tienen que firmar tanto la persona como el psicólogo y quedarse una copia cada uno. ¿Y esto para qué sirve? Primero, para motivar el que la persona tenga un compromiso real de que no se va a suicidar de aquí a la próxima sesión y que en el caso de que él tenga una ideación suicida muy fuerte que le vaya a impulsar a la conducta, se determinan en ese contrato unas pautas muy claras y muy concisas de actuación de qué tienes que hacer si te quieres suicidar en ese momento. Vale, entonces pues se determinan las pautas, que suele ser no quedarse solo, buscar una persona de confianza, avisar, utilizar los servicios disponibles que hay en caso de ser necesario, pues el 112 o el 024 del suicidio, que luego ya hablamos bien de los recursos, pero en cualquier caso unas pautas muy claras. Y es bastante importante poner en conocimiento de este protocolo, digamos, y de este contrato a las personas más cercanas, ya sean familiares, pareja, amigos. Y eso es súper importante que ellos también formen parte del proceso porque son uno de los mayores factores de prevención que va a tener esa persona. Luego, la siguiente fase ya es como la intervención en sí, porque ahora estábamos un poco medio con la evaluación. Claro, ya empieza el contrato y ya procedes a intervenir. Claro. La intervención pues se establecen tanto los objetivos como las técnicas. Se le explica a la persona el análisis funcional que habíamos hecho antes, se le explica para que la persona pueda entender por qué está sintiéndose así y normalizarlo en el sentido de esto es algo que le pasa a muchas personas, normalizarlo en un buen sentido, que pueda comprender por qué ha llegado a sentirse de esa manera tan extrema. Luego, también la propia intervención parte mucho de la psicoeducación, es decir, de desmontar mitos y que la persona se vaya quitando también cargas que pueda tener añadidas por las ideas que pueda tener sobre el suicidio. Y bueno, pues ir reduciendo, o sea, ir elevando el estado de ánimo hasta que puede ir retomando actividades, etcétera. Luego ya aquí la intervención es bastante amplia y bastante individualizada para cada persona según lo que necesite. También reflexionar sobre sus valores o formas de enriquecer o reequilibrar su vida. Y luego ya la última parte sería el plan de generalización de autocontrol y seguimiento, que es básicamente cuando ya hemos conseguido disminuir o quitar del todo la ideación suicida, asegurarnos de que la persona ha adquirido herramientas y habilidades suficientes para hacer frente a problemas que pueda haber en su vida, ahora o en el futuro, y asegurarnos de que la persona también haya interiorizado bien qué hacer en el caso de que vuelvan a aparecer esos pensamientos y detectar señales de alarma y qué hacer cuando las detecte. Sí, porque además se va a encontrar situaciones que no son exactamente igual. Pues que sepa detectar, hostia, esto es parecido, ¿qué tenía que hacer en esta situación? Total, básicamente que sepa pedir ayuda se la tiene que pedir. Que tenga más autonomía y más herramientas para hacer frente a las dificultades, pero en el momento en que necesite ayuda, que la pida a tiempo y lo antes posible. Vale, y si nosotros como amigos, familiares, tal, interactuamos con una persona que ya ha expresado, ¿no? Que tiene ideas suicidas y tal, ¿qué es lo que no tenemos que hacer o lo que no tenemos que decir? Bueno, pues como hemos dicho antes, es súper importante el escuchar y el validar. Hay veces que no sabemos qué hacer y hay veces que es verdad que a lo mejor no tenemos muchas herramientas para hacer cosas, pero el escuchar es una de las herramientas más potentes que hay. Desde luego, pues eso, no intentar informarnos del tema, que también a día de hoy hay muchos recursos para informarse y no reproducir esos mitos o esas ideas sesgadas y más con la persona en cuestión. Y bueno, pues también no decirle, que esto también nos sale como muy natural, pero no decirle como, ay, pues fíjate en las cosas buenas que tienes o intenta valorar más lo bueno para quitarle importancia a lo malo. A ver, si la persona ha llegado a ese punto, es que no está siendo capaz ahora mismo de hacer eso. Entonces, por mucho que se lo Esa frase no le va a ayudar. lo único que vas a hacer es hacerle sentir peor y minimizar su dolor realmente. Entonces. Bueno, ¿crees que ha habido, bueno,
mejor dicho, ¿cómo se afronta el duelo cuando digamos que ocurre una desgracia, al final pues ocurre lo que ocurre? ¿Cómo se afronta un duelo por la pérdida de un ser querido bajo estas circunstancias? No es exactamente igual que en otras y supongo que tendrá sus peculiaridades también. Ujú. Pues a ver, este duelo es un duelo especialmente complicado y doloroso porque aparecen también, o sea, si en todo, en general en muchos duelos aparecen sentimientos de culpa, de rabia, de ira. En este duelo muchísimo. O sea, las personas, sobre todo pues, las más allegadas, tienden a culpabilizarse mucho de, pero cómo yo no he podido ver esto, cómo no he podido, cómo no he hecho nada, cómo no he podido Ujú. evitarlo. Y al final yo creo que es un proceso que requiere de ayuda psicológica porque es muy complicado enfrentarse a ello y es también muy importante saber gestionar esas emociones tan intensas y tan desagradables que nos vienen y colocarlas y darles un espacio, pero colocarlas en su lugar porque obviamente nadie ha tenido la culpa y es muy injusto vivir pensando eso. Entonces, bueno, de hecho, a lo mejor ahora, a raíz de que ha pasado, nos hemos empezado a informar más del tema y ahora tenemos información que antes no teníamos, pero es injusto también como juzgarnos a nosotros mismos desde algo que antes no teníamos esas herramientas. Entonces, bueno, yo lo que recomendaría sobre todo grupos de apoyo también. Es una herramienta que puede ser muy importante. Bueno, antes has hecho referencia a los grupos de apoyo para las familias. ¿Qué más recursos tenemos para que quede bien claro en casa para satisfacer todas estas demandas? Bueno, pues habéis comentado antes el número del 024, Ujú. que es la línea de atención a la conducta suicida, que aparte de tener teléfono, tienen chat y está 24 horas los 365 días del año y es gratuito y confidencial. Luego está también el teléfono de la Esperanza, que también tiene tanto teléfono como un chat. Tenemos también el teléfono de la prevención del suicidio, que todo esto si lo... o sea, Sí, lo pondremos en la descripción para vale. que la gente lo vea. Y luego está la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio y Familiares y Allegados en Duelos por Suicidio. Vale, esta asociación es bastante interesante porque atienden, por un lado, a los familiares o allegados del entorno de una persona que tenga ideación suicida para darle pautas de cómo poder ayudar a esa persona. Y luego, por otro lado, también dan ayuda a personas que están pasando por un duelo de que la persona se ha suicidado. Ujú. Tienen además guías gratuitas bastante interesantes destinadas a bastantes personas, tanto a docentes como a profesionales sanitarios, como también tiene una guía de autoayuda para personas que estén en ese momento teniendo ideación suicida. Qué bien. Y para familiares que estén pasando duelos por suicidio, simplemente la gente cuando se mete en la página web, en una de las pestañas están las guías y salen ahí todas, se las pueden descargar perfectamente de manera gratuita. Y también tienen, esta asociación también tiene lo de los grupos de duelo por suicidio. Y luego, más recursos que tenemos, ANAR para niños y adolescentes, Ujú. es un teléfono también gratuito y confidencial, también las 24 horas del día. Y tenemos también para personas del colectivo LGTBI el 028, que también es el número de teléfono, el chat, también gratuito, confidencial, las 24 horas del día. Ujú. Y bueno, tanto ANAR como el 028 no están, o sea, no son solo de Es una ideación de las suicida, facultades que tienen, ¿no? claro, pero al final es atención psicológica, apoyo emocional. Entonces, si hay una persona que, por ejemplo, es del colectivo y se siente más cómoda acudiendo a un recurso específico, Ujú. pues también se le va a escuchar y se le va a atender desde ahí. Y pues un niño lo mismo, para que hay un recurso específico para niños y adolescentes. Y luego, por último, también mencionar el 112, que también es un Por recurso que supuesto. está siempre ahí y que cualquier persona que tenga ideación suicida puede llamar al 112 y se le va a atender. Ujú. ¿Y qué mensaje le darías a alguien que está lidiando con ideaciones suicidas? ¿Qué le dirías tú en esa situación? Bueno, lo primero que ni me imagino por lo que está pasando, porque de verdad que debe ser de lo más duro de la vida llegar al punto de sentir que la quieres terminar. Entonces, muchísimo ánimo en ese sentido porque no es nada fácil.
y que le pediría que se deje ayudar, que supongo que a él le gustaría poder ayudar a alguien, sobre todo a alguien muy querido que estuviera en esa situación, entonces que por favor se dé la oportunidad, porque al final las personas que quieren suicidarse realmente no quieren morirse, que esto puede sonar contradictorio, pero es que si, o sea, las personas que quieren suicidarse quieren parar el dolor que están sintiendo Ujú. porque y si no existieran los problemas que les están generando ese dolor o la situación que les está generando ese dolor, no querrían morirse. Entonces realmente no es que quieran morirse, es que no son capaces de hacer frente a tantísimo dolor. Entonces, al final, o hay otras soluciones que a lo mejor no está encontrando ahora, o en el caso de que su problema de verdad no tenga una solución, porque hay problemas que no tienen solución, pues cuando se ha muerto otra persona o algo así, eh, se puede aprender a cambiar un poco el enfoque y de alguna manera convivir con ello. O sea, que es algo que ahora mismo no es, entiendo que no sea capaz de ver, pero que por favor se deje ayudar. Bueno, qué importantes son esas palabras, la verdad, y que lo escuchen y que podamos decir esto. Hay unos casos curiosos que son bueno, que ya están desvinculados de la depresión, de problemas, de trastornos mentales que tienen que ver más a lo mejor a nivel cultural, a nivel, o no, a lo mejor ahora nosotros una distinción, pero sería un poco hablar del aquí y de las personas pues que son kamikazes, que ahora es un concepto que está como más moderno, ¿no? Pero que pueden parecer lo mismo, pero son bien distintos. Ujú. Pues sí, bueno, el harakiri sí que es un suicidio que realiza la persona por un acto de honor, que como tú has dicho, pues tiene una carga cultural muy importante y se realiza pues acuchillándose el vientre. Y el término de kamikaze originalmente surgió con pilotos en la Segunda Guerra Mundial que estrellaban sus aviones cargados de explosivos contra barcos enemigos. Entonces, bueno, el término surgió de ahí, lo que pasa es que luego se ha ido como utilizando ese término en el lenguaje más cotidiano y ahora, por ejemplo, vamos a veces conduciendo por la carretera y hay alguien que conduce súper mal y como violento y decimos, este es un kamikaze, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, habría que ver si o sea, si eso es un acto suicida o no, pues como habíamos dicho antes, habría que ver qué función está cumpliendo La para la función, persona. claro. Entonces, en el término del harakiri, sí, o sea, es por cuestiones culturales, de honor, tal, pero la función de la persona es quitarse la vida. En el término del kamikaze, pues bueno, en un origen cuando era lo de estallarse o, por ejemplo un acto también terrorista de inmolarse con explosivos y tal, sí que es verdad que o sea, que el resultado es quitarse la vida, pero hay una intención por encima de ello que es la de acabar con la vida de otros y también entran ahí en juego las creencias políticas, sociales, entonces Religiosas, otros, todo. claro, otros intereses que están como por encima. Entonces, ¿eso se podría considerar un suicidio? Bueno, sí, en el sentido de que la persona está teniendo la intención de quitarse la vida, pero claro, es un factor ya, o sea, es un tema muy complicado por lo que digo, por encima de eso hay otra intención aún más importante que prevalece. Entonces, sí que podemos considerarlo como un suicidio, pero bueno, es un caso eh, más particular. Y luego, pues en el uso que hacemos en el día a día del término kamikaze, pues eso, si una persona con conducción temeraria por la carretera, que esa persona tenga intención suicida, pues habría que verlo, porque a lo mejor hay personas que tienen como tendencias más impulsivas y más de asumir riesgos. Y a lo mejor hay gente que busca vivir emociones fuertes, que igual que lo busca, por ejemplo, a veces con las drogas, pues lo puede buscar con acciones temerarias, pero su intención no tiene por qué ser la de acabar con su vida. Y en el caso de que ese fuera el resultado, no sería un suicidio, porque no era su intención. Bueno, yo estoy encantadísimo con esta charla. Antes de despedirte, tenemos un bonus track que vamos a hacer este año a todos nuestros invitados, así que adelante, Lu. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 12 años? Bueno, pues creo que me diría que tengo que tener presente que nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo, y que es bastante importante ser consciente de esto
primero para estar como más presente en esos momentos buenos y valorarlos tanto en el momento como después. Y cuando en los momentos malos, pues precisamente como tener es un poco como un mantra de estoy mal, pero esto va a pasar y no tener prisa por hacer cosas porque todo va a llegar y mientras que yo vaya tranquila haciendo las cosas como mejor puedo, todo va a ir llegando. Bueno, pues ahí queda esa reflexión. Muchas gracias por haber venido, Raquel. Y nosotros nos despedimos, ¿no, Lu? Sí, nos despedimos ya para el próximo programa, Ujú. que será el de divulgación y una El señora muy jueves. interesante. Ujú. Así que estaros atentos, que viene a presentar su libro. Atentos a las redes. Hasta la vista, tironineros.